Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Agradecemos que nos acompañen y que juntos participemos del estudio de la Palabra de Dios. Estamos llevando adelante esta serie de meditaciones sobre las parábolas que Jesús pronunciara en sus días como un medio para llegarse a los corazones, para aquella gente que tenía muchos problemas, mente cerrada, corazones indispuestos contra el Maestro o contra las enseñanzas espirituales. Y vamos a ver un caso de una nueva parábola, muy rica, muy significativa y que también deja lecciones para el tiempo presente. Pero repasemos los textos del Antiguo Testamento que ya nos anunciaban la aparición del Cristo que actuaría de esta manera, exaltando la ley de Dios, pero a la vez enseñando cosas profundas por medio de proverbios o parábolas. Isaías capítulo 42, desde el versículo 18 en adelante, miramos cómo la gente trataría al Cristo, como ocurre en la historia que vamos a mirar a continuación. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos pero no oye. La forma de actuar es lo que dice a continuación. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así ocurre con el Cristo, que cuando como que se hacía el sordo o ciego, en la historia que vamos a mirar se cumple literalmente. Alguien que lo critica muy gravemente, muy groseramente, pero en la conciencia. Sin embargo, el Cristo podía leer la mente humana y entonces lo encara, pero de un modo tan amoroso en que exalta la ley de Dios. Y lógicamente el pecado queda evidente, señalado en esa parábola, en esa historia que vamos a estudiar. También el texto de el Salmo 78, los 5 primeros versículos. Miremoslo. Salmo 78, versículo 1 en adelante, nos muestra la obra del Cristo, de Dios, queriendo dar luz a las personas a través de los proverbios. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios o parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y miremos a continuación en Mateo capítulo 13, allí luego de decirles a los discípulos por qué les habla en parábolas, desde el versículo 13 en adelante, Mateo 13, cómo él se va a dirigir a la gente, cómo les va a hablar en parábolas, por qué motivo. Y en el caso de la historia que vamos a repasar hoy, con más razón, hay un hombre digno allí, a nivel judío, de alto vuelo, y sin embargo la mente cerrada, y por lo tanto necesitaba que se le penetre la verdad, pero a través de una ilustración franca, sencilla,
inocente quizás, cándida y sin embargo muy profunda. Miremos entonces Mateo capítulo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, capítulo 6, recordemos, versículos 9 y 10, que dijo: de oído oiréis, pero no entenderéis. Es decir, les cuesta que entre, pero en algunos casos sí entra cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente por causa de sus pecados, y han cerrado sus ojos para que no vean con esos ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los pueda sanar. ¿Cuánta expectativa tenía Jesús con las parábolas? Y aún así, en algunos casos, ni siquiera con parábolas, de modo que el judío que se cierra, con este mensaje suave, hasta a veces enigmático. Hay uno, allí nos acordamos en Juan 9, cuando Jesús dice: para juicio he venido. Y si bien no es una parábola propiamente, tiene frases enigmáticas. Para juicio he venido para que los que no ven, como era el caso del ciego, ellos lleguen a ver. Pero los otros que dicen ver, queden ciegos. Y un fariseo que escuchó eso, dice: ¿qué pasa con nosotros? ¿Que somos ciegos nosotros? ¿Qué estás diciendo eso? Y Jesús allí le habla, pero muy profundamente. Texto precioso, pero muestra entonces que el maestro utilizaba frases enigmáticas, atractivas también, para despertar el interés, poder inyectar su lección, su mensaje, y en algunos casos se abría el alma, como ocurrió con Nicodemo, uno grande del Sanedrín. Él fue ganado, otro tanto José de Arimatea, también miembro del Sanedrín, fueron ganados, y ellos cumplieron una profecía que aparecía sobre el Cristo, la pasión del Cristo en Isaías 53, que decía que el Cristo debía ser enterrado, sepultado en un sepulcro de ricos. Y efectivamente estos dos cumplieron la profecía, ellos ignorando, pero Dios ya lo había visto desde tiempo inmemorial hacia atrás, mirando adelante los hechos del Cristo y aún su pasión y su entierro, cómo ocurría, y estos hombres lo cumplieron literalmente. Tema que vamos a mirar más adelante, profecías relativas a la pasión de Cristo. Ahora, por lo pronto, al examinar la que viene, vemos a Jesús que va a enfrentar un caso y lo aborda pero usando una parábola. Así que miremos el contexto, veamos la historia que aparece en San Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Vamos a mirar otros versículos, otros evangelios paralelos, desde el versículo 36 para completar la escena y detenernos en la parábola. Recordemos, vamos a recrear toda la escena y quedarnos con ese proverbio o parábola, como dice Salmo 78:2, que Dios va a abrir su boca en proverbios o parábolas para que se entiendan verdades profundas. Y este método de Jesús que Él utilizó de enseñar ilustraciones es algo tan simple, tan sencillo y tan útil, tan efectivo en mentes humildes como las de aquel tiempo, de los trabajadores, de la gente del campo, de la calle, pero aún también para gente culta como el Señor en cuya casa se produce el evento que vamos a estudiar. Vamos pues entonces a mirar San Lucas 7:36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba o secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Hasta aquí, amigos, queremos comentar, ya va a aparecer la siguiente porción, de cómo eran las cenas en aquel tiempo. Lo hemos comentado, vamos a repasarlo nuevamente, y era al estilo de los reclinatorios o canapés. Y es que en ese tiempo varones se reunían, incluidas mujeres también, que se recostaban de un lado del brazo allí, y entonces con el otro brazo extendían hacia el plato que estaba en el centro, en medio de las cabezas que lo rodeaban, cada cual tirando los pies hacia afuera. Y entonces así, recostados, podían sacar la comida y conversar con los amigos. Una forma antigua, con un reclinatorio donde se recostaban.
He aquí que esta mujer pecadora se vino por atrás de los pies de Jesús. Y como había tantos gentíos y conversando entre ellos, no lograron mirar qué estaba pasando, excepto el perfume, que fue trasminante, que se olió, un perfume muy caro, fruto de los pecados de esta mujer, de sus fornicaciones, por lo cual recibía buen dinero, pero en un momento de su vida pasó algo, que es lo que queremos estudiar. Bien, lo cierto es que la mujer está allí, dice el texto, mirando los pies de Jesús con lágrimas. Ella con sus ojos estaba secando, o primero humedeciéndolos, luego con su cabellera secándolos, luego con el perfume, derramando allí el perfume sobre los pies y sobre la cabeza también. Miremos entonces la escena y luego compararemos con los demás evangelios y nos detendremos en la parábola, que es la que queremos considerar hoy. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, así que él no se expresó, pero Jesús le pudo leer la mente. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Amigos, uno se imagina la escena. Yo les invito a que tratemos de involucrarnos, de imaginariamente estar presente en esa fiestita que está celebrando el dueño de casa a Jesús en honor a una curación que él había recibido, que miraremos en el Evangelio según Mateo. Ahí se nos cuenta el tipo de enfermedad que el hombre tenía. Jesús le curó y este hombre, como un gesto de gratitud, le devuelve el favor recibido con un agasajo, con una cena, bonito alimento, mucha gente, invitados que vinieron de todos lados, y allí entonces Jesús participando. Vamos a ver un invitado especial en un momento más que está presente en esa reunión. Lo cierto es que el hombre miraba a Jesús como un doctor que le había curado la enfermedad, pero no lo veía como un salvador de sus pecados, porque él se sentía seguro de su vida, y ahí es donde Jesús va a trabajar, porque si él cura exteriormente una enfermedad, cura una plaga, una llaga, alguna dolencia corporal, es apenas un anticipo de una obra mayor que Dios quisiera realizar en el hombre. ¿Cuál es? La de curar el alma. Amigos, este es el propósito de Dios. No solamente curarnos alguna hernia, que tengamos alguna pulmonía. No, Él quiere con ello revelar que tiene semejante poder para meterse en el alma, si tan solamente se lo permitimos, y curar cuántas cosas enfermas que tenemos adentro del alma, como el odio, el resentimiento, la venganza, la envidia, los celos. En fin, dejamos ahí todos enfermos, y el Señor amoroso, cuando mira a un hijo que lo ve enfermo, Él le quiere extender la mano, pero cuántas veces el hijo se cierra, no me toques, no actuamos así nosotros. A veces así hacemos con Dios, y Dios no obstante tiene mucha paciencia por su amor, porque lo probó enviando al Cristo para enseñarnos ese amor del Padre, y con las enseñanzas del Cristo, como vamos a ver ahora en esta historia, tanta paciencia para con alguien que se cree que está recto. Miramos ahí la escena, así que los pintores medievales, en fin, imaginaron cómo podría haber sido allí la mujer. Bueno, lógicamente, recordemos, es un cuadro bonito, se ve un poco sensual la dama, pero así pudo haber sido en los momentos en que la mujer estaba actuando frente a Jesús, era mujer, y cómo se inclinaba, etc. Sin embargo, Simón tuvo, el dueño de casa, muchos malos pensamientos. Miremos cómo sigue la historia entonces en Lucas capítulo 7, ya miraremos en los otros evangelios. Miremos pues. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, Él está respondiendo, pero no a palabras abiertas que Simón pronunciara. Apenas con su mente había tenido pensamientos, pero para el Señor es igual. Cuando emitimos pensamientos, para Dios es como que lo hemos hablado y está consumado. Esto es muy grave porque debiéramos ser cuidadosos en la disciplina de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos. Es el caso de la enseñanza que Jesús hizo acerca del séptimo mandamiento. Acordémonos en San Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, si con tu mente ya
miras a una mujer para codiciarla y hacerte toda tu película, ya está, ya lo hiciste. Eso aparece en Mateo capítulo 5, 27, 28 y aún incluso más cuando dice, así que si tu ojo te es ocasión de caer, porque miras a una mujer y no te puedes controlar, sácate el ojo. Es terrible que el maestro dijera semejante cosa. Más vale que entres en el cielo sin un ojo y no con los dos ojos completos te vayas al infierno. O si con tu mano estás ya listo para cometer el pecado porque miraste a una mujer, córtate la mano. Más vale que entres manco al cielo y no con las dos manos completas al infierno. Eso aparece en Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo porque es muy serio. Esto tiene que ver con los pensamientos. Así que no solamente el Señor juzga las palabras, sino los pensamientos. Ese es nuestro Dios que nos quiere transformar de cabo a rabo, todo completo. Amigos, si permitiéramos que Dios hiciera semejante operación del alma, Él la puede hacer, Él es el responsable, Él quiere, Él puede hacerlo, pero depende de nosotros, si queremos, si permitiremos que Él llegue a meter mano en este corazón tan corrompido, con mentes que a veces ya ni nos aguantamos nosotros mismos, pero Dios en su amor quiere hacer eso para que así seamos felices en la tierra y heredemos el cielo. Miremos entonces Mateo 5, 27 en adelante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Notamos? Esto es lo que enseña el maestro acerca del cuidado de los pensamientos. En el caso de Simón, que estamos mirando ahora, él dio rienda suelta a los pensamientos. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Lo condenó? ¿Saben? Cuando el maestro enseña, como miramos allí en Mateo 5, le hemos llamado la serie que hablamos del tema, el segundo Sinaí. Allí Jesús levanta en alto los mandamientos y enseña cada uno de ellos. Por lo menos en Mateo 5, 2 mandamientos claros, el sexto y el séptimo, muy claro cómo él lo enseña. Los profundiza. Sin embargo, a veces nos permitimos imaginaciones y debemos ser cuidadosos, porque Dios quiere el bien de sus hijos. Bien, en el caso de Simón, volvemos otra vez a Lucas capítulo 7. El hombre se despacha con un mal pensamiento. Él dice, se chasquea. Si este fuera profeta, ¿qué clase de profeta? Le gusta el toqueteo, porque esta ya sabemos que es una perdida. Esta es una loca. No sé qué hace en mi casa esta mujer pecadora. Pero este hombre que se precia de profeta y que se deje toquetear, ¿qué es esto? En mi casa, a ver, leamos el texto. Eso fue lo que pensó Simón. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, vio la escena de la mujer, dijo para sí, en su mente, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Jesús se sintió tocado, él se sintió hasta despreciado, menospreciado como profeta, porque lo pudo leer y se dirige a Simón ahora, como que Simón le hubiera hablado. Simón solamente tuvo pensamiento, Jesús puede leer el pensamiento. Y se lo dirige, pero con tanto amor, con tanta calidad, que uno se asombra con una parábola, que es la que vamos a examinar momentitos más. Leamos entonces la parábola en sí. Entonces, respondiendo Jesús, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dice, sí, maestro, tú dime. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, el acreedor perdonó a los 2. Dime pues, ¿cuál de ellos lo amará más? ¿Qué es lo que le importa al maestro? Respondiendo Simón, dice, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús dice, rectamente has juzgado. Así es la cosa. Aquel que es mayormente perdonado, el que tiene la mayor deuda y es perdonado, ese debería tributar mayor gratitud, mayor amor a su acreedor que le perdonó. Y vuelto la mujer le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Y a partir de aquí, amigos, se inicia la explicación de la parábola que la vamos a examinar. Una parábola en que 3 participan: Simón, la mujer pecadora y el mismo Jesús.
Pero todavía falta que recreemos la escena para que se vea el efecto de la parábola. Vamos entonces a Mateo, capítulo 26. Hacemos un repaso de los personajes que van a estar allí presentes. Mateo 26, desde el versículo 6 en adelante. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahí tenemos dos elementos nuevos. Y es Betania. Recordamos, Betania, y ya miraremos otro texto, es una aldea que quedaba muy cerca de Jerusalén, en la cual vivía aquella famosa familia de 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. ¿Sí? ¿Nos acordamos? Quizás ya vamos a mirar los textos también. Bien, esa María de Betania es la gran pecadora que aparece allí, en Betania. Así que Simón el leproso, le llama allí, vive en Betania, como también vive Lázaro y sus hermanas en Betania. La misma aldeíta pequeña, allí cerca de Jerusalén. Fijémonos además que el texto de Mateo, lo leemos otra vez, nos dice que Simón era leproso. Así que Jesús a este fariseo se llegó y lo curó. Como consecuencia de ello le hace una cena. Miremos el texto cómo lo enseña. Mateo capítulo 26, 7. Leemos el anterior. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Notamos, es el mismo evento que hemos leído en Lucas. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Pero ahora aparecen otros elementos diferentes del caso de Lucas. Allí aparece, recordamos, a Simón quejándose en la mente. Pero ahora, aquí más bien la queja va a venir por parte de algunos de los discípulos. Judas en particular, que era un ladrón. Esto lo enseña también otro evangelio que vamos a mirar en Juan, capítulo 11 y 12, ya vamos a mirar. Pero en este caso de Mateo 26, elementos nuevos que van dándole matices a la historia, que la van enriqueciendo, pero a la vez van revelando que los corazones de uno, a cuáles más corrompidos, ya Simón con sus malos pensamientos y acciones que van a ser descubiertas en un momento más, también Judas con su mala onda, criticando lo que hizo la mujer, y junto con él arrastra a los compañeros en la crítica, muy triste. Solamente Jesús es el limpio y la mujer, a quien Jesús va a dirigir palabras. Una historia apasionante, pero que se va a entender gracias a la parábola que Jesús contó hace un momento, que ya la leímos, parábola que va a entender por qué la gente actúa como actúa o comete graves errores también. Miremos cómo avanza la historia en Mateo 26, la crítica de Judas, que era de paso el tesorero de la iglesia, era quien cargaba la bolsa y las ofrendas de la gente, las donaciones, todo iba a parar allí a la bolsa, y Judas, tesorero, también tenía otro oficio, además de tesorero era ladrón. Este hombre pues le metía la mano a la bolsa, nadie se daba cuenta y largaba unos cuantos pesos a su bolsillo. Miremos el texto que aparece en Mateo 26. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Cállense la boca. Esta mujer hizo lo que tenía que hacer. Vamos a mirar más detalles de este planteo. Vamos a mirar ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y 12. Ahí lo vemos a Judas, que es el que inicia la crítica y arrastra al resto de los compañeros. Con esto recordemos, amigos, que al estudiar los evangelios siempre es bueno ver todas las historias, lo que llamamos evangelios sinópticos. Se llama así, son los 3 primeros evangelios, porque hay una sinopsis, se ve en conjunto, todos están muy parejos, muy similares las historias. Difieren algunas, lógicamente. En cambio, el 4º evangelio ya es distinto, tiene otro enfoque. Así que en estos 3 primeros evangelios ya vemos la misma historia en Lucas, Mateo, pero vayamos ahora a Juan, capítulo 11. Vamos a ver los primeros versículos para conocer a esta María la pecadora. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. ¿Acordamos? ¿Nos acordamos de Simón el leproso? Betania. La aldea de María y de Marta, su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así es, ya tenemos una presentación de esta familia muy amorosa. Bien, este Simón es el que finalmente falleció. Vamos a leer un poquito más, porque falleció, Jesús obró una poderosísima obra de milagro al resucitar a un muerto. Fue el asombro allí, poco antes de que lo sentenciaran a muerte. Así que vamos a ver parte de esta escena, porque el mismo Lázaro aparece luego en la fiesta de Simón. Él es uno de los convidados y la gente miraba: y este es el muerto, y ahora está viviendo. Y si le querían preguntar de la vida en ultratumba: ¿tú a dónde fuiste? ¿Al cielo? ¿Viste algo del cielo? ¿O te llevaron al infierno? ¿Viste algo del infierno? Amigos, ¿cuántas veces andamos con esas curiosidades? El texto no enseña nada al respecto. Se cumple lo que Jesús dijo, leemos ahora, que la muerte es un sueño. Así que vamos a continuar leyendo todavía Juan capítulo 11, para luego irnos al capítulo 12, donde la fiesta de Simón. Esto ocurre en la casa de Lázaro primeramente, la enfermedad y posterior muerte. Pero luego en la casa del vecino, también de Betania, Lázaro. Y ya luego vamos a ver que aparece un nexo familiar entre ambas familias. Vamos a mirar eso también. Y especialmente si la mujer llegó a ser pecadora, y fue una gran pecadora, vamos a ver por qué llegó a serlo, y en alguna medida si alguien estaba implicado en esa corrupción, en ese derrumbe moral que tuvo la mujer, por lo cual se convierte en la gran pecadora. Vamos primeramente entonces a avanzar con la lectura de Juan capítulo 11 para ver más detalles de esta familia de Betania: María, la gran pecadora; Lázaro, el enfermo, finalmente fallece; y la posterior resurrección de Lázaro, que luego aparece en la fiesta de Simón, y allí la pecadora haciendo lo que está haciendo, que miramos hace un momento. Vamos pues entonces a Juan 11. Seguimos con la historia. Oyendo Jesús este mensaje, este pedido de auxilio de las amigas, él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En lugar de ir presurosamente a socorrer a la familia, a intervenir para que Lázaro no muriera, ese era el objetivo del pedido, Jesús hizo lo contrario. Esperaba que se muriera. Muy extraño, ¿verdad? Porque es lo que vamos a leer a continuación. Porque así, muerto, él obraría semejante milagro, porque fue visto por todo el mundo, la resurrección, para mostrar con ellos que Jesús, enviado por Dios, tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y si podía resucitar a un muerto, podría más resucitar los muertos espirituales que llevamos adentro. Cuánta cosa fea que hay adentro. Eso es lo que Dios quiere curar. Y con un muerto inerte lo puede hacer. Cuánto más querría hacerlo con estos muertos que somos nosotros, pero que nos resistimos. A mí no me tocas. En fin, notamos, este es el mensaje que trae Juan 11. Pero seguimos leyendo la lectura. Luego, después de esto, dice a los discípulos, después de que se quedó 2 días más: vamos a Judea, allí donde Betania. Judea era el territorio, la localidad grande, y Betania uno de los pueblitos pequeñitos. Otra vez le dicen los discípulos: Rabino, ahora procuraban los judíos apedrearte por la curación sabática de Juan 9, que se había producido tiempo atrás, y otra vez quieres volver allá. Claro, ellos no pensaban, sino siempre, una cosa tremenda de esta gente, ellos no logran ver los planes de Jesús. Tienen la mente muy cerrada. Jesús se las va revelando. Vamos acá, venga para acá. Jesús sabe lo que hace. Y es sabio del discípulo seguirlo, sin cuestionar, como lo hacía Pedro más de una vez. En este caso, los discípulos cuestionan, pero irnos allá, te quieren matar a pedradas por la curación sabática de Juan 9 y volver otra vez a exponernos al peligro. La respuesta de Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dice después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy para despertarlo. Notamos ahora a continuación un suave reproche de los discípulos, como diciendo, si duerme, ya pasó el peligro, el momento crítico cuando las hermanas, poquitos días atrás, dijeron, nuestro amigo Lázaro está enfermo terminal, se entiende, porque murió finalmente, y pedían auxilio. Jesús se quedó, y ahora dice, vamos ya que está durmiendo. Maestro, ya, si está durmiendo, se despierta solo, ya se va a sanar. ¿Para qué exponernos? Si había que haber ido, habría sido unos días atrás, Jesús se quedó 2 días más. Así que había un suave reproche. Miremos el texto. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, se va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Notemos con qué compara la muerte, con un sueño. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dice claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allá, para que creáis. Pero vamos ya, vamos a él. Y otra vez, otro de los discípulos que cada vez que no entienden, se convierten a veces en piedra de tropiezo, o palo en la rueda, como decimos. Dice entonces Tomás, llamado Dídimo o mellizo, a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él. Si él quiere que nos apedreen, que lo apedreen a él, vamos a nosotros también. Muy triste esa forma de dirigirse. No entiende al maestro que él va con otra misión. Pero bien, Jesús soporta todo ello porque los ama, para que aprendan a través de la paciencia y el ejemplo que él les va a dar. ¿Qué ocurre? Para abreviar la historia, así nos vamos a introducir en el capítulo 2. Jesús llega cerca de la aldea y entonces hace llamar a la hermana mayor, a Marta, le pide que venga. Y Marta lo mira, maestro, y así una escena muy tierna. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que te llamamos y no viniste? Era prácticamente lo que ella quiso dar a entender. Y Jesús le dice, Él va a resucitar. Yo sé, en el último día, Él va a resucitar ahora. La mujer no logra entender. Entonces, todavía no entra en la ciudad cuando Él pide que venga la otra hermana. Y la otra hermana viene, corriendo también porque amaba a Jesús. Y las mismas palabras de su hermana mayor. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Noten, mucho sufrimiento. Allí se produce uno de los versículos famosos del Evangelio, muy tierno, que dice, y Jesús lloró. Al ver a todos que lloraban, Él participa de los sufrimientos, de los sentimientos, del dolor que todos traemos. Pero el llanto de Jesús, ahí lo tenemos, Juan 11:35, quizás el texto más corto de la Biblia. Sin embargo, se produce no tanto porque Él es llevado por las emociones como humano, cuántos hay que lloran y contagia a otros que lloren también. No es tanto eso, sino que Él sabía lo que había que hacer y lloraba por la incredulidad, porque por causa de ese evento tramaron después matarlo. ¿Cómo no llorar por eso? Que Él viene a darles un regalo y se interpreta tan mal, tan feo, que lo quieren matar. Bien, vamos a ver el desenlace de la historia. Está muy bonito, pero solamente para, al meternos en Juan 12 y la fiestita de Simón y la actuación de Lázaro que aparece allí, resucitado. Miramos entonces en San Juan, dijimos, capítulo 11, pero vamos a pasar al versículo 41 en adelante. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, Él ora a Dios. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, es decir, en voz alta, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por eso estoy hablando así. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, con un grito fuerte, Lázaro, salte fuera, ven afuera. Y la gente se sorprendió. ¿Qué es esto? Si está el muerto adentro, 4 días que está hediondo. Y ahora le ordena que salga. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El impacto que produjo, miremos ahora la gente, cómo reaccionan. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero miren, un segundo grupo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, a Caifás, al Sanedrín, y les dijeron lo que Jesús había hecho, como esperando recibir una opinión. Qué triste, amigos, y quiero hablarles al corazón de ustedes también. A veces vamos al cura, vamos al pastor, vamos al líder religioso, que él opine de lo que nosotros vimos. ¿Cómo es eso? Si Dios te toca tu corazón, te habla a ti, tú dale una respuesta a Dios. No, es que quiero saber qué opina mi pastor. Y si no, voy a preguntarle a mi cura, ¿qué opina allí el padre? ¿Saben? Estamos poniendo en manos de otros que no tuvieron la experiencia que nosotros tenemos. Si en nuestro caso estamos escuchando una disertación, un tema espiritual, un sermón, o estamos mirando una película, o lo que fuera, y sentimos que nos toca acá, Dios nos está hablando. Pero si le vamos a consultar al otro que no tuvo la experiencia, y vaya a saber en qué onda anda, eso es mortal como nosotros, sujeto a tentación como nosotros, y pedirle a él, ¿tú puedes opinar de lo que yo estoy sintiendo? Amigos, recomendamos que si Dios habla al corazón, respondámosle a Dios. E incluso con una muda oración. Ahí en la conciencia, Dios la puede leer. Estoy confundido, estoy sintiendo cosas que yo no imaginaba. ¿Qué es esto? Si existes por ahí, muéstrame, porque quiero que me quede claro. Voy a hablar contigo, directamente contigo. Y eso es cuánto Dios querría. Que si uno se enfrenta a hacer esa actividad de encararlo a Dios, Dios no le va a defraudar, se le va a revelar. Y tanto como un padre que le dice, hijo, ahora sí me vas captando lo que yo tanto quería. Ahora escúchame, ve, sigue esto y nos guiamos por la Biblia, solamente la Biblia. Menos consultas humanas, más la Biblia. Leámosla, comparemos los versículos hasta que nos volvamos ya con discernimiento. Uno la maneja con seguridad. Ahí está la sabiduría en ese libro sagrado. Bien, en la historia que miramos ahora, repasamos otra vez, los testigos que vieron la resurrección de Lázaro le consultan a los fariseos y allí Caifás va a actuar. Leamos la historia. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto es la resurrección. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, porque va a haber mucho alboroto. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, profetiza de una manera satánica, terrible este señor, cómo él puede ser el líder religioso de aquel tiempo, y él es el que trama la destrucción del Cristo, del Hijo de Dios. Dios se estaba llegando a ellos, pero Caifás y sus colegas del Sanedrín, o cuerpo religioso directivo, esa gente creían que era el mismo diablo disfrazado de buen hombre. No se dejen engañar, es el diablo que anda haciendo milagros o resucitando a la gente. Y si es un diablo, hay que destruirlo, quitarlo del medio. Esa fue la teoría de Caifás. A veces algunos de nosotros podemos andar en esa onda también confundidos, creyendo que hacemos lo correcto. Y sin embargo, Dios nos tiene mucha paciencia, porque el Cristo cuando moría en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánta paciencia de parte de nuestro Dios y de su Cristo también. Miremos entonces la profecía de Caifás y luego cómo surte efecto en la muerte del Cristo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban todos dispersos. Notamos, así poquitos días más tarde, este hombre cumple su profecía satánica. Hay que matar al Cristo porque así se terminan estos problemas. Bien, luego de la resurrección de Lázaro se produce la fiestita de Simón. Vamos entonces a Juan 12, los primeros versículos. Ya estamos mirando el contexto de los personajes para entender la parábola a continuación. Miremos pues.
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, recordemos, en la casa de Simón, el ex leproso, también de Betania. Entonces María, ahí ya la miramos, esta es la María pecadora, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de traicionar. Este es el que inicia el problema de la crítica contra la mujer. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Recordemos, el denario es el salario de un día. Se le paga un denario por el trabajo. Así que era un año de trabajo para comprar semejante perfume, un perfume muy caro, y habérselo dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él era el encargado de juntar el dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, yo cuando muera, ¿cuántas veces, amigos, no deberíamos nosotros echar perfume en vida, llevar flores en vida? Tenemos al pariente, a nuestro hijo, a nuestro cónyuge, el ser amado que nos rodea. Y finalmente, cuando ya no está con nosotros, ahí aparecemos con dolor, ¿verdad?, al lado del féretro, y echamos nuestras lágrimas, la flor y las palabras. Y aquí el texto nos está enseñando que en vida hay que hacer esas cosas, porque Jesús dijo, esto lo ha hecho para mi sepultura. En vida le mostró la gratitud la mujer al Cristo. Esto ofendió mucho a Judas. Seguimos leyendo un poquito más. Judas se sintió reprendido por esta presentación de Jesús. Déjala, para mi sepultura lo ha hecho, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Bien, amigos, ya tenemos un panorama de la situación. Ahora vamos a la parábola en sí. Repasemos la parábola, vamos a mirarla. En Lucas capítulo 7, entonces respondiendo Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, dime, maestro. Porque el siguiente versículo de Lucas capítulo 7, versículo 41, eso es. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios o $500, vamos a usar un lenguaje moderno, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Responde Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dice, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dice a Simón, ¿ves esta mujer? Y amigos, antes de leer la parábola, quisiera a ustedes invitarles a que podamos descubrir por nosotros mismos a quién representa cada cual. Es decir, aquí en la parábola hay un acreedor y 2 deudores. Uno debe más dinero, $500, quedémonos con ese cambio, y el otro debe 50. El acreedor perdona a los 2. La pregunta es, ¿cuál le tributa mayor amor y gratitud? Lógicamente, el de la mayor deuda. La pregunta es, ¿quién es quién para deber? El acreedor representa a Dios. En el caso del deudor que debe $500, 500 denarios, ¿quién es? ¿Es Simón o es la mujer pecadora, María de Betania? Si es de 500, si es de 50, ¿es Simón o la mujer de Betania? Porque allí está la parábola. Allí Jesús les habla a los 2. Simón, ven acá, ¿ves esta mujer? Tú haces esto, ella hace lo otro. Y entonces va identificando a uno y otro. La pregunta es, ¿quién es quién? Porque el deudor grande, el de 500, se supone que debería ser un gran pecador, porque tiene mucha deuda, y el otro le perdona. Entonces, de la mucha deuda, de la gratitud que tiene. ¿Será que representa a Simón? Simón es un típico judío fariseo, eso nos lo cuenta también en otras parábolas como la del
fariseo y publicano de San Lucas, el capítulo 19. Allí se nos muestra a un hombre que es recto. Vamos a mirar esa parábola del fariseo y el publicano, cómo se expresa un corriente fariseo, la buena conducta que él tiene, para preguntarnos si Simón representa al de 500 denarios, a la deuda más alta. Miremos pues la parábola, otro ejemplo, otra parábola que miraremos más adelante. El fariseo y el publicano. Lucas capítulo 19, los primeros versículos. Vamos a mirar acá. Capítulo 18, versículo 19. Allí aparece. 18, 19. 18:9. Ahora sí. 18, ahí está. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Y nos va a interesar el comportamiento del fariseo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, felicitándose por las buenas acciones que tenía para con Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y luego entonces va a aparecer la parte del publicano. Ahí tenemos entonces un representante fariseo, una supuesta buena persona, en la forma de cómo se comporta. No soy adúltero, no soy ladrón, yo doy los diezmos, hago ayuno. Ese es el fariseo. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie. 500 denarios, la gran deuda, ¿a quién representa? ¿Al fariseo o a la mujer? Tal vez uno supondría, a la mujer tiene muchos pecados, muchísimos hombres que pasaron por su vida, lógicamente 500 denarios. En cambio el fariseo tiene 50, porque es un hombre que se porta bien. ¿No les parece, amigos, que podríamos juzgar así? Quiero decirles que no es así. Miremos la historia. Vamos a ver entonces, otra vez Lucas capítulo 7. Retomamos el diálogo de Jesús con los dos. Los lleva aparte. Nadie entendió. Esa es una clave del amor de Jesús, que nadie se entere de lo que Él ya sabe de la historia de uno y de otro. A ver, miremos. Ya pasó la parábola, ahora se dirige a los dos. Lucas capítulo 7, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dice a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido con perfume mis pies desde que yo entré. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho o me amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. ¿De qué trata la historia? Amigos, queremos señalar lo siguiente. Vamos a compartir unas lecturas ahora que arrojan luz. Estas lecturas, si bien el texto bíblico no lo va a decir abiertamente, pero se entiende por la forma del planteo, la profundidad de lo que vamos a escuchar. Primeramente, al vivir juntos Simón con la familia de Lázaro en el mismo pueblo, Betania, había un lazo de vecinos, de amistad, pero había un lazo más, de parentesco. En la lectura que vamos a tener ahora de Elena White, ella es una autora muy respetada, apreciada por este servidor y por mucha gente que estudia sus escritos, se nos va a revelar que era el tío de Lázaro. Como tío, hizo algo típico de hombres que ceden ante la tentación o son arrastrados a la tentación y arrastran a la parte débil a un pecado. Él había violado a la mujer. Vamos a leerlo también. Así ocurrió con Amnón. Nos estamos acordando 1 de Samuel capítulo 13. Este individuo, hijo mayor del rey David, que se desesperaba por violar a su hermanastra menor,
Tamar, muy hermosa la muchacha, y que reunido con un amigo, que era primo, dialogan, y el primo que le dice, pero ¿qué te pasa? Yo te veo así decaído, es que no doy más, me la como esta muchacha. Y el otro le aconseja, bueno, si quieres hacerlo te aconsejo así, y hace un plan. Y finalmente, surtido el plan, el papá que viene, el rey David, no entiende qué, y le dice el hijo mayor, papá, por favor, que venga mi hermanita y que me traiga comida, estoy muy enfermo. Y Tamar, inocente, se aparece, ella trae y le dice, llévame al cuarto arriba que ahí voy a estar. Y lo lleva, y ahí la violó. Terrible el paso, lo que hace este individuo. Así lo pagó, porque el hermano carnal de Tamar, Absalón, mató a su hermano mayor y quería matar al padre también por no haber actuado como debía haberlo hecho. Bien, estas son historias que están en la Biblia. Déjenme leerles Proverbios capítulo 30. La forma sabia en cómo Dios se expresa respecto de la acción que un hombre tiene sobre una mujer. Proverbios 30, versículo 18 en adelante, miremoslo. Y luego leemos las citas que quiero compartir. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, el rastro del hombre en la doncella. Cuánto que la puede perjudicar, la puede arruinar, como ocurrió con Simón el leproso contra María de Betania, que fue tan pecadora, y miraremos que se transforma en la María Magdalena, la de los 7 demonios. A ver, miremos la cita que quiero compartir de Elena White, que es la que arroja luz para entender este cuadro de la parábola que de otro modo no se entendió a lo largo de los siglos. Y enhorabuena, porque Jesús quiso cubrirlos a los dos, que cuanto menos se sepa, tanto mejor. Simón agradeció siempre que no se le expusiera en público este hombre venenoso que había arruinado a una muchacha, pero se la daba de santo. Y sin embargo Jesús lo amó, le expresó en la parábola, tú eres el deudor de 500 denarios, ella es de 50 porque lo que hiciste le arruinaste la vida. Y sin embargo, mira esta mujer, ¿cómo me lo agradece? ¿Tú cómo me lo agradeces? Miremos pues la lectura. La cita está en inglés, leemos la traducción en español. Los presentes en la fiestita de Simón, pensando en Lázaro, quien había resucitado de entre los muertos por Cristo y que en ese momento era un invitado en la casa de su tío, comenzaron a preguntar diciendo, ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero Cristo continuó, tu fe te ha salvado, vete en paz, porque Él perdonó los pecados de la mujer. Veremos más todavía a continuación otra cita que dice, como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque, de la parábola que Él contaba, bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los 2 deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las 2 personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podrían pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa por haberla arruinado. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida que la deuda de 500 denarios excedía la de 50. Vamos entendiendo entonces por qué la parábola velada de Jesús y especialmente contra Simón. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Él era quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo era el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Y vamos a mirar ahora el texto de Lucas capítulo 8. Ya con ello concluimos. Cómo esta mujer, la María Magdalena, la de los 7 demonios, es la que va a aportarle a Jesús, a acompañarlo. Jesús la ama, le perdonó, le quitó los demonios. Y ella es una gran defensora de la fe, una gran pecadora, pero ahora está sirviendo a su maestro. Leemos entonces el último texto, Lucas capítulo 8, 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él.
y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, era la María de Betania. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ese era el Cristo que salvaba las almas, que perdonaba los corazones, que recibía a los pecadores. Le perdonó a María Magdalena, le quitó los demonios. Esta es la María de Betania. Le perdonó a Simón, que era el culpable, que se creía justo, pero a la vista de Jesús, que podía leer todos los pensamientos, el hombre se vio a sí mismo y recibió el perdón de Dios y se confesó cristiano también. Así es el Cristo, lo hizo en la antigüedad, lo quiere hacer en nuestros días, lo quiere hacer con usted también y conmigo. Querido amigo, querida amiga que nos están escuchando, deseamos que estas lecciones de las parábolas de Jesús sean significativas en nuestra vida, que creamos que el Cristo nos ama y nos perdona y que nos puede dar un nuevo corazón y nuevas oportunidades. Hasta nuestro próximo encuentro, deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.